Bienvenidos a esta presentación sobre los conceptos y paradigmas de la investigación cualitativa. Este trabajo se desarrolla en el marco del doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, bajo la tutoría de la doctora Xiomara Rojas. El propósito es comprender cómo los paradigmas han orientado la construcción del conocimiento en la investigación cualitativa, especialmente en el ámbito educativo. Contextualización. La investigación cualitativa parte de una idea central. La realidad no es única ni absoluta, es socialmente construida. Como señala Habermas, el conocimiento está ligado a la vida cotidiana, a las necesidades históricas y sociales de los individuos. Martínez y Ríos recuerdan que conocer implica 4 elementos: el sujeto que conoce, el objeto de conocimiento, el proceso de conocer y el resultado alcanzado. El gráfico que observamos en este momento en la diapositiva es esta relación dinámica. El conocimiento no es lineal ni definitivo, es circular, participativo y en constante resignificación. A diferencia del positivismo que separa al investigador del objeto, la investigación cualitativa reconoce la subjetividad como parte del proceso. Raíces históricas. Las raíces de lo cualitativo son diversas. En la filosofía clásica, Sócrates, Platón y Aristóteles destacaron el diálogo y la observación. En la Edad Media predominó la visión teocéntrica, pero con Galileo, Newton y Bacon surgió la matematización del mundo, base del paradigma positivista. En el siglo XIX, Comte y Mill llevaron el positivismo a lo social, buscaron leyes universales para explicar los fenómenos humanos. Frente a ello, Dilthey y Weber defendieron la hermenéutica y la sociología interpretativa. Ellos afirmaron que lo humano debía comprenderse desde los significados y contextos. Aquí nace la tensión entre explicar y comprender. En el siglo XX, el positivismo lógico del Círculo de Viena insistió en la verificación empírica. Mientras tanto, la teoría crítica de Frankfurt con Habermas, Marcuse y Adorno propuso una investigación transformadora de la sociedad. En América Latina, desde los años 80, con Paulo Freire, la investigación cualitativa asumió un sello emancipador: la educación como práctica de libertad y la investigación acción participativa con los sujetos como protagonistas. El gráfico de esta diapositiva sintetiza este recorrido. Muestra cómo lo cualitativo surge del diálogo entre lo explicativo, lo interpretativo y lo crítico, hasta consolidar propuestas emancipadoras en educación. Continuamos con la definición de paradigma de investigación. Un paradigma es un sistema de creencias sobre la realidad, fundamentado por Thomas Samuel Kuhn. Un paradigma de investigación nos orienta a responder 3 preguntas claves. Primero, la ontológica, que indaga sobre la naturaleza de la realidad. Segundo, la epistemológica, que examina la relación entre el investigador y lo investigado. Y tercero, la metodológica, que define los caminos para conocer. Además, como lo plantea Gurdjieff Fernández, todo paradigma tiene una dimensión ética y política. Con estas preguntas como base, surgen diferentes paradigmas de investigación. Entre ellos encontramos el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El paradigma positivista, de raíz cuantitativa, tiene como precursor a Auguste Comte. Se centra en la objetividad, la causalidad y la generalización de resultados. Busca leyes universales y ha influido fuertemente en las ciencias naturales y sociales. El paradigma interpretativo es más de carácter cualitativo y hermenéutico. Se aplica mucho en los estudios de aula, se caracteriza porque es bastante flexible, abierto, emergente. Sus precursores provienen de tradiciones filosóficas y sociológicas, que resultan esa importancia de comprender esos significados más que de medirlos. Finalmente, el sociocrítico está inspirado en pensadores como Karl Marx y Paulo Freire y es también cualitativo, pero con un enfoque participativo y transformador. Busca no solo interpretar, sino también transformar realidades y empoderar esas comunidades. Se trabaja mucho en proyectos comunitarios, como método dialógico y colaborativo. Cada paradigma nos ofrece una forma distinta de concebir el proceso de investigación y de las realidades y compromisos que tenemos. Dimensiones del conocimiento cualitativo se abordan desde 3 fundamentos: el ontológico, el epistemológico y el metodológico.
En cuanto al ontológico, que tiene que ver con la naturaleza de la realidad, se dice que la realidad es múltiple, no es única ni fija. Desde el paradigma de la complejidad, propuesto por Edgar Morin, se dice que los hechos se deben analizar en su contexto, reconociendo las conexiones entre las partes y el todo. Se entiende como un tejido de factores que se influyen entre sí. En cuanto al fundamento epistemológico, que es la relación entre el investigador y el conocimiento, se dice que el conocimiento es subjetivo y que está construido de manera colectiva, por lo tanto está ligado a la historia, a valores, a posición del investigador. El investigador es parte de ese proceso, por tanto la investigación cualitativa valora la subjetividad, la intersubjetividad y el consenso como los únicos caminos posibles para llegar a una comprensión profunda. Y en cuanto al fundamento metodológico, que es cómo se construye, se obtiene el conocimiento, los métodos deben ser coherentes con los fundamentos que vimos anteriormente. Se trabaja con diseños que son flexibles, abiertos, multicíclicos, en espiral. Los hallazgos se deben validar a través del consenso, del diálogo interpretativo. Y en cuanto a las herramientas, de acuerdo al enfoque de teoría crítica, el que busca transformar la realidad mediante el diálogo y la investigación-acción. Y en el constructivismo, pues se construyen significados compartidos a través de la comparación hermenéutica y también usando la teoría fundamentada. Bueno, continuando con nuestra presentación, nos acercamos ahora sí a cada uno de los métodos de investigación cualitativa, donde debemos tener en cuenta que la elección del método es crucial, ya que nos permite profundizar muy bien en la complejidad de la realidad social y depende directamente de nuestra pregunta de la investigación que vamos a llevar a cabo. Hoy vamos a explorar entonces cuáles son esos métodos de investigación cualitativa en los cuales nos apoyamos desde el primero, que es el método hermenéutico dialéctico. Este se enfoca en la interpretación de significados en textos y acciones para comprender un fenómeno en su totalidad. Por otro lado, el método fenomenológico se centra en las experiencias vividas de las personas. Su objetivo es entender la realidad tal como la perciben los individuos, respetando su relato personal sin prejuicio. Y adicional a ello continuamos pues con el método comprensivo naturalista, que es en el que se busca una comprensión profunda y completa de una situación, estudiando el mundo en su estado natural sin manipulaciones. Luego, el método etnográfico, que se encarga de la descripción de un grupo o comunidad. Este requiere de un largo trabajo de campo y de la observación participante para dar voz a los sujetos estudiados. Finalmente, el método de teorización anclada de Grounded. La diferencia clave es que la teoría se genera a partir de los datos y no al revés. Es un proceso de comparación constante y codificación que permite que la teoría emerja directamente de la información. Entonces nos queda claro que estos métodos nos ofrecen diversas maneras de abordar la realidad para generar un conocimiento relevante y profundo, permitiendo así una investigación rica, flexible y contextualizada. Estas son las referencias de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.